En los últimos días, el mundo entero ha sido sacudido por una noticia impactante que ha encendido las alarmas en varias naciones y ha llenado de incertidumbre a millones de personas. Estados Unidos llevó a cabo un ataque directo contra una base nuclear en Irán, ubicada a más de 100 metros de profundidad dentro de una montaña, cerca de la capital, Teherán. Este ataque fue realizado con un avión militar de última generación, indetectable por los radares, y ha reactivado tensiones que desde hace tiempo vienen creciendo en el Medio Oriente. El gobierno iraní ya ha anunciado que tomará represalias, incluyendo la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, una de las rutas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo, lo que podría provocar una crisis energética global sin precedentes. Esto no solo afectaría a las potencias involucradas, sino a todos los países del mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Pero ante estos hechos, surge una pregunta que millones de creyentes en todo el mundo están haciendo. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús anunció con detalle sorprendente todo lo que sucedería antes del fin. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, la destrucción del templo en Jerusalén y señales que anunciarían su segunda venida. Algunas de esas profecías ya se han cumplido, como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, pero muchas otras están a punto de cumplirse. Y todo lo que está ocurriendo en estos días parece encajar perfectamente con lo que la Biblia nos ha venido advirtiendo desde hace siglos. En este video, vamos a analizar estos acontecimientos desde una perspectiva bíblica, espiritual y profética. Hablaremos sobre la reconstrucción del tercer templo, el rol del anticristo, los conflictos en Medio Oriente y cómo todo esto está preparando el escenario para el cumplimiento final de la palabra de Dios. Si quieres entender los tiempos que estamos viviendo, fortalecer tu fe y aprender a discernir lo que está por venir, te invito a quedarte hasta el final del video. Esto no es un mensaje político ni religioso en el sentido tradicional. Es una enseñanza basada en las Escrituras que todo creyente necesita escuchar. Y antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y lo compartas con tus amigos y familiares. Alguien necesita esta palabra hoy. Juntos llevemos la verdad del Evangelio a cada rincón del mundo. Hace tan solo unas horas, el mundo fue testigo de un acontecimiento alarmante que hizo temblar las bases de la seguridad internacional. Estados Unidos lanzó un ataque directo contra una base nuclear en Irán, ubicada en una montaña al sur de Teherán, la capital. Esa instalación, conocida como Fordow, se encontraba a más de 100 metros de profundidad y era utilizada para enriquecer uranio con fines militares. El ataque fue ejecutado por un avión de tecnología avanzada, el B-2 Spirit, una aeronave indetectable por radares que voló por más de 40 horas sin ser vista por ningún sistema. Es un avión tan sofisticado y costoso que solo ha sido utilizado en situaciones extremadamente delicadas. La última vez que se usó en combate fue en el año 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas. Este no fue solo un ataque militar, fue una movida profética. La Biblia nos advirtió: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Mateo 24:6. Hoy más que nunca, estamos viendo cómo se cumplen esas palabras. El conflicto entre Irán y Estados Unidos no es solo una pelea entre naciones, es una señal clara de que el reloj profético está avanzando. Irán ya ha respondido con amenazas. Una de las más peligrosas es el cierre del estrecho de Hormuz, una franja de agua estratégica por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Si ese estrecho se cierra, las consecuencias serán globales. Habrá escasez de combustible, inflación, crisis económica
Y ningún país quedará al margen, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia. Esto no es una exageración. Estamos presenciando el inicio de dolores profetizados hace más de 2000 años. Todo se está alineando. Los gobiernos del mundo se están posicionando. Las profecías están tomando forma frente a nuestros ojos. Y mientras muchos entran en pánico o se burlan, la Iglesia debe estar despierta y firme, con la mirada puesta en Cristo y el corazón limpio ante Dios. Este no es momento para estar dormidos espiritualmente. Es tiempo de orar, de buscar al Señor con urgencia, de vivir en santidad y compartir el mensaje de salvación. El mundo se está preparando para la guerra, pero nosotros nos estamos preparando para el regreso glorioso de Jesucristo. Después del sorpresivo ataque de Estados Unidos a una base nuclear en Irán, el mundo contuvo la respiración, pero solo por un instante, porque rápidamente Irán respondió con furia y determinación. La primera gran amenaza fue directa y clara: cerrar el estrecho de Hormuz, una franja de apenas 39 kilómetros de ancho, ubicada en el Golfo Pérsico. Puede parecer pequeño, pero por allí pasa alrededor del 20% del petróleo del mundo. Si ese paso se bloquea, las consecuencias serían devastadoras para la economía mundial. Imagínalo: el precio del combustible disparado, las cadenas de suministro colapsadas, alimentos escaseando, empresas paralizadas, el transporte detenido. No solo afectaría a las grandes potencias, países de América Latina, África, Europa. Nadie quedaría fuera de la crisis. Una catástrofe energética como nunca antes se ha visto. Pero hay algo aún más preocupante. Esto no es solo un conflicto político o militar. Tiene una raíz espiritual. Porque en medio de esta tensión, Israel entra en escena y las piezas del ajedrez profético se están moviendo con precisión. Irán no solo amenaza a Estados Unidos, ha comenzado a atacar a Israel y ha advertido que puede atacar las bases militares estadounidenses en todo el Medio Oriente. La Biblia lo anunció hace siglos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Hoy las naciones tiemblan. Los gobiernos están en alerta máxima, y mientras el mundo discute sanciones, defensa y represalias, el cielo se prepara para el cumplimiento de profecías eternas. Este momento es más que geopolítica. Es una llamada urgente al arrepentimiento, a volver nuestros ojos al Creador, a prepararnos no para una guerra terrenal, sino para el inminente regreso de Jesucristo. Puede que las armas suenen en el desierto, puede que los tanques se movilicen y las alarmas suenen. Pero nosotros no tememos, porque nuestra esperanza no está en este mundo. Está en el reino que no se puede sacudir, en el Dios que reina por los siglos. Mientras el mundo observa misiles, alianzas y tratados rotos, algo mucho más profundo está ocurriendo. Algo que los ojos naturales no pueden ver, pero que las Escrituras anunciaron con claridad hace miles de años. En el corazón de Jerusalén, bajo el calor de la tensión permanente, hay una lucha por un territorio muy pequeño, pero con un peso eterno. El lugar donde una vez estuvo el templo de Dios. Hoy solo queda en pie una pared, el famoso Muro de los Lamentos, donde los judíos oran día y noche esperando el regreso del Mesías y la reconstrucción del tercer templo. Pero en ese mismo lugar sagrado se alza ahora la Cúpula de la Roca, el sitio donde los musulmanes afirman que Mahoma ascendió al cielo. ¿El problema? Para que los judíos construyan su templo, esa cúpula debería ser removida. Una acción que encendería una guerra de dimensiones bíblicas. Atención, porque la profecía dice que en los últimos tiempos un hombre se levantará con aparente poder y sabiduría, firmará la paz entre estas naciones enemigas,
y permitirá la reconstrucción del templo. Pero no será un héroe, será el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice: Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no ha sucedido aún, pero los preparativos están avanzando. Ya existen planos, objetos sagrados, vestimentas sacerdotales y hasta el entrenamiento de levitas para volver a ofrecer sacrificios. Todo está casi listo. Solo falta una señal. Y mientras muchos están distraídos por noticias, entretenimiento y debates superficiales, el escenario del fin está montado en Jerusalén. Este no es un conflicto cualquiera. Es una batalla entre el rey. No llegará montado en un burro, ni será rechazado y crucificado. Esta vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con poder, gloria y acompañado de sus ángeles. Pero antes de poner sus pies sobre la tierra, ocurrirá un evento profetizado desde hace siglos, el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo dice con claridad. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Un sonido de trompeta que cambiará la historia de la humanidad. Millones de personas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Las calles quedarán vacías. Aviones sin piloto, hospitales sin médicos, familias rotas, y el mundo buscará explicaciones. Dirán que fueron abducidos por extraterrestres, que fue un fenómeno global inexplicable. Pero la Iglesia fiel sabrá lo que ocurrió. Cristo vino por su pueblo. Este evento no es simbólico, no es figurado, es literal y profético. Y la pregunta más importante que puedes hacerte hoy no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿estás tú listo para ese momento? Porque el arrebatamiento no será anunciado, no será televisado y no dará segundas oportunidades. Será repentino, será inesperado, será real. Y luego vendrá un período de oscuridad que el mundo jamás ha conocido. El reinado del anticristo, la gran tribulación y el cumplimiento de los juicios descritos en Apocalipsis. Por eso, no podemos dormirnos espiritualmente. No podemos vivir como si nada fuera a pasar. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Hoy es el día de preparar tu corazón. Uno de los temas más misteriosos y proféticos de la Biblia está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero pocos están prestando atención. La reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Hoy, en el corazón de Israel, justo donde se encontraba el antiguo templo destruido en el año 70 de Cristo, se libra una batalla silenciosa. No es una guerra con tanques ni misiles, sino una guerra espiritual y política que tiene consecuencias eternas. En ese mismo lugar se alza la famosa Cúpula Dorada, uno de los sitios más sagrados del Islam, pero debajo de ella, los judíos creen que es el único lugar donde puede levantarse el tercer templo. ¿Por qué esto es importante? Porque según la Biblia, en ese templo se revelará el anticristo. 2 Tesalonicenses 2:4 lo afirma con claridad, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, estás escuchando bien. Un hombre, un líder mundial, se sentará en el templo de Jerusalén y exigirá ser adorado como Dios. Este será el momento en que el mundo, ya confundido y herido por guerras, hambre y caos, entregará su voluntad a un Salvador falso. Y aquí está el gran engaño. Este personaje no vendrá con cuernos ni con cara de demonio.
Vendrá como un hombre de paz, diplomático, carismático, unificador. Pero detrás de su discurso de unidad estará el espíritu del engaño final. Será un lobo con piel de cordero. Los preparativos para este tercer templo ya están en marcha. Los utensilios sagrados han sido recreados. Los sacerdotes ya están siendo entrenados. Y cada año, miles de judíos oran frente al muro de los lamentos pidiendo una sola cosa: que el templo sea reconstruido. Cuando ese templo esté listo, el reloj profético avanzará sin pausa. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Los eventos mundiales, desde conflictos bélicos hasta desastres naturales, parecen señalar que estamos entrando en la etapa final de la historia, según las profecías bíblicas. Pero, ¿qué señales debemos realmente observar para entender que el fin está cerca? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24 que habrá guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones. Estos no son simples sucesos aislados, sino una cadena de eventos que muestran que el tiempo del fin está avanzando rápidamente. Además, la Biblia habla de una última confrontación, una batalla épica conocida como el Armagedón, donde todas las naciones se levantarán contra Dios y su pueblo. Será un momento de caos total, donde el mal parecerá dominar, pero también será el escenario para la victoria definitiva de Cristo. Esta batalla no es solo física, sino espiritual. Las fuerzas del mal intentarán engañar a millones con falsos milagros y promesas de paz, pero la verdad permanece. Jesús regresará con poder para establecer un reino eterno de justicia y paz. Como seguidores de Cristo, debemos estar alertas, firmes en la fe y preparados, no para temer, sino para tener esperanza en medio de la tormenta. Vivimos en una época donde las noticias de conflictos, crisis económicas y desastres naturales nos bombardean a diario. Muchos sienten miedo, incertidumbre y desesperanza. Pero en medio de este caos, la Biblia nos recuerda algo fundamental. La fe y la preparación espiritual son la clave para no caer en la desesperación. Jesús nos exhortó a estar vigilantes, a no dormirnos espiritualmente, porque el momento de su regreso es incierto. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que debemos estar listos. Esto significa fortalecer nuestra relación con Dios, orar sin cesar, leer la palabra y vivir conforme a sus enseñanzas. La preparación no es solo física, como guardar provisiones, sino sobre todo espiritual. Es tener la certeza de que, pase lo que pase en el mundo, Dios está en control y que quienes confían en Él tienen un refugio seguro. Mantener la fe también significa no dejarnos engañar por falsos profetas ni caer en el miedo que paraliza. La fe verdadera nos da paz en medio de la tormenta, nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir adelante con valentía. Así que hoy, más que nunca, el llamado es claro. Prepárate, mantente firme y no pierdas la esperanza, porque la victoria es segura para los que confían en el Señor. En un mundo marcado por conflictos, inseguridad y miedo, la búsqueda de paz se ha convertido en una prioridad para millones. Pero la paz que ofrece el mundo es temporal y muchas veces superficial. Las guerras continúan, las crisis económicas persisten y la incertidumbre parece no tener fin. Frente a este panorama, Jesucristo nos presenta una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz es un refugio para el alma, una calma interior que permanece aún cuando las tormentas externas amenazan con destruirlo todo. No se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Mientras las naciones cierran estrechos, se levantan ejércitos y la economía mundial tambalea,
La verdadera paz solo se encuentra en el nombre de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el único que puede calmar el corazón atribulado y darnos esperanza firme. Por eso, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, los creyentes pueden vivir con confianza, sabiendo que la victoria final ya está asegurada por aquel que venció la muerte. El término Salvador no es solo un título, sino una declaración de poder y autoridad espiritual. Literalmente, significa ungido, alguien elegido y preparado para una misión divina. En los últimos tiempos, las señales del fin del mundo se manifiestan con la aparición de muchos que se proclaman salvadores, ungidos o portadores de la verdad absoluta. Pero la Biblia nos advierte que no todo lo que brilla es oro. Muchos de estos salvadores son en realidad engañadores que buscan confundir y manipular a la gente. Jesús mismo anticipó que en los días finales surgirían falsos profetas y líderes carismáticos que tentarían a las masas con promesas vacías y mensajes distorsionados. La humanidad se encuentra en una encrucijada, donde discernir la verdad del engaño es más vital que nunca. No es casualidad que hoy veamos tanta confusión espiritual, doctrinas contradictorias y una multiplicidad de voces que claman ser el camino verdadero. La clave está en mantenerse firmes en la palabra auténtica, sin dejarse seducir por el brillo efímero de quienes buscan su propio beneficio. Las señales del fin no son para sembrar miedo, sino para despertar conciencia y prepararnos con sabiduría y fe. Si quieres entender más profundamente estos tiempos decisivos, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos estar preparados y alertas ante lo que está por venir. En el corazón de las profecías sobre el fin de los tiempos, Jesús nos habló con claridad. Escucharíamos sobre guerras y rumores de guerras. Pero, ¿qué significa realmente esto para nosotros hoy? No son solo noticias pasajeras ni conflictos aislados. Son señales profundas de que el mundo está entrando en una etapa crítica de su historia. Estas guerras no son simples enfrentamientos políticos o territoriales. Representan la lucha constante entre fuerzas que buscan dominar el mundo y otras que intentan preservar la paz. La tensión global se intensifica, las alianzas se forman y se rompen, y cada conflicto sirve como un recordatorio de que estamos en un tiempo donde lo incierto se vuelve inevitable. Pero Jesús también nos dijo que no debemos alarmarnos ni turbarnos. Es necesario entender que estos eventos son parte de un plan mayor, que todo debe acontecer para que se cumplan las profecías. La clave está en mantener la calma, fortalecer nuestra fe y prepararnos con sabiduría espiritual para no caer en el miedo ni en la desesperanza. Así que no te dejes llevar por el caos que rodea estas noticias. Más bien, úsalo como un llamado a la reflexión y a la acción consciente. Mantente informado, busca la verdad y comparte este mensaje con quienes lo necesitan. Si quieres seguir aprendiendo sobre estas señales y cómo afrontarlas con fe, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo. Juntos, seremos luz en medio de la oscuridad. En tiempos de crisis e incertidumbre, la fe se convierte en nuestro ancla más fuerte. Cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, con guerras, pandemias y conflictos sociales, mantener la esperanza puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la fe no solo nos sostiene, sino que también nos guía hacia la luz. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante las adversidades. Nos da la claridad para discernir lo que realmente importa y nos conecta con una verdad superior que trasciende las dificultades temporales. Históricamente, las naciones y las personas que han confiado en sus principios espirituales
han logrado superar tormentas devastadoras. No se trata de ignorar la realidad, sino de enfrentarnos a ella con valentía, sabiendo que hay un propósito mayor que guía cada paso. Cuando la incertidumbre domina, es la fe la que nos fortalece para actuar con sabiduría, para perdonar, para amar y para construir un futuro mejor. Por eso, en este tiempo crucial, fortalecer nuestra relación con Dios es más necesario que nunca. Si quieres seguir descubriendo cómo la fe puede transformar tu vida, incluso en los momentos más difíciles, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con quienes necesitan un mensaje de esperanza. Es fascinante entender cómo muchos de los principios que hoy guían a varias naciones tienen raíces profundas en los valores bíblicos. Desde la ética hasta las leyes sociales, la influencia de la Biblia ha sido fundamental en la construcción de sociedades estables y justas. Por ejemplo, la constitución de muchas naciones fue inspirada en los mandamientos y enseñanzas que promueven la justicia, la igualdad y la responsabilidad. Estos valores no solo forman la base moral de una comunidad, sino que también establecen un marco para la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Cuando una nación reconoce y respeta estos principios, está sembrando las semillas para un desarrollo sostenible y una sociedad donde la dignidad humana es protegida. No se trata de imponer una religión, sino de valorar las enseñanzas universales que promueven el bienestar común y el respeto entre sus ciudadanos. En tiempos donde la moral parece estar en crisis, recordar el impacto positivo que tienen estos valores nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva nuestra conexión con ellos, para construir un futuro con más paz y esperanza. Si te interesa aprender más sobre cómo estos valores moldean el mundo en que vivimos, la fe siempre ha sido un pilar fundamental en la construcción y mantenimiento de la unidad de un pueblo. Cuando una nación abraza una creencia común, especialmente aquella basada en valores espirituales y morales, se fortalece el sentido de pertenencia y solidaridad entre sus habitantes. No es casualidad que muchas grandes civilizaciones hayan prosperado gracias a la unión de sus ciudadanos bajo un mismo ideal, un mismo propósito que va más allá de las diferencias individuales. La fe actúa como un puente que conecta corazones y mentes, promoviendo la empatía, el respeto y la cooperación. En tiempos de crisis o conflicto, esa fe común puede ser la luz que guía a un pueblo hacia la reconciliación y la paz. Es por eso que cuando líderes invocan a Dios o a un poder superior en sus discursos, buscan recordar a su gente que hay un propósito más grande y una esperanza que trasciende cualquier adversidad. Reconocer el papel que la fe juega en la unidad nacional no significa negar la diversidad, sino más bien valorar lo que nos une. En este sentido, la espiritualidad se convierte en un recurso poderoso para construir sociedades más fuertes y resilientes. La influencia de la religión en la formación de los estados es un fenómeno profundo y duradero que ha marcado la historia política y social de muchas naciones. Desde los primeros asentamientos humanos, las creencias religiosas sirvieron como base para establecer códigos morales y legales, creando un marco de convivencia que permitió la cohesión social. En muchas civilizaciones, los gobernantes se apoyaron en la autoridad divina para justificar su poder, creando una relación simbiótica entre el trono y el altar. Esta conexión no solo fortaleció la legitimidad política, sino que también moldeó leyes y estructuras sociales basadas en valores religiosos, los cuales a menudo promovían la justicia, la equidad y el respeto hacia el prójimo. Además, la religión impulsó movimientos culturales y educativos que transformaron la sociedad, estableciendo instituciones que promovieron la enseñanza de principios éticos y el cuidado del bienestar común. Por ejemplo, la influencia del cristianismo en la Europa medieval no solo definió la política, sino también la arquitectura.
el arte y la filosofía que todavía hoy forman parte del patrimonio cultural. Aunque en la actualidad muchos estados son laicos, la huella de esa influencia religiosa sigue presente en las constituciones, festividades nacionales y en la moral colectiva. Comprender esta historia nos ayuda a entender las dinámicas sociales y políticas que aún hoy repercuten en la forma en que los países se organizan y se relacionan. La tecnología y la innovación han transformado radicalmente la manera en que las sociedades funcionan, pero también han sido instrumentos poderosos para moldear la influencia cultural y política de las naciones. En particular, países que supieron aprovechar estos avances tecnológicos lograron posicionarse como líderes globales, imponiendo no solo su poder económico, sino también sus valores y visiones del mundo. Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo la combinación de fe, cultura y tecnología puede crear una sinergia imparable. Desde la fundación del país, con raíces en principios religiosos, hasta la revolución tecnológica que hoy domina el planeta, la innovación ha sido un motor clave para mantener una posición de liderazgo mundial. La industria del cine, la música y los medios de comunicación, muchas veces vinculados a comunidades con fuerte identidad religiosa o cultural, han moldeado la percepción global, difundiendo mensajes y estilos de vida que influyen en millones de personas. Más allá del entretenimiento, la tecnología ha permitido el desarrollo de plataformas digitales que hoy conectan a miles de millones de personas, creando nuevas formas de interacción social, política y espiritual. Las redes sociales, por ejemplo, no solo distribuyen información, sino que también fomentan debates sobre valores y creencias, amplificando voces que antes estaban marginadas. En este contexto, es fundamental entender que la innovación no es neutral. Detrás de cada avance tecnológico hay decisiones humanas que reflejan intereses, ideologías y visiones del mundo. Así, la tecnología se convierte en una herramienta estratégica para quienes buscan influir en la cultura y la política, reforzando o desafiando las estructuras existentes. La influencia religiosa en la política mundial ha sido un factor determinante que a menudo pasa desapercibido en los análisis tradicionales. Las creencias y valores espirituales que guían a los líderes y naciones no solo afectan decisiones internas, sino que también moldean las relaciones internacionales y las estrategias geopolíticas. En muchos países, la fe actúa como una brújula moral y política, inspirando movimientos sociales, leyes y políticas públicas. Cuando una nación se define a través de su identidad religiosa, ésta se convierte en una fuerza cohesionadora capaz de movilizar a millones en torno a un propósito común, ya sea para la justicia social, la defensa nacional o la expansión de su influencia. Esta conexión entre religión y política no es algo nuevo, pero en el mundo contemporáneo adquiere nuevas dimensiones debido a la globalización y la interconexión de las sociedades. Las alianzas internacionales, las guerras, los acuerdos y hasta los conflictos a menudo tienen raíces en cuestiones religiosas o en la defensa de ciertos valores espirituales. Además, la religión también es usada como una herramienta de legitimación para justificar acciones políticas y militares. Al invocar principios divinos, los líderes pueden fortalecer su autoridad y obtener respaldo popular, incluso cuando sus decisiones pueden ser controvertidas o implicar grandes sacrificios. Por eso es crucial entender cómo la fe y la política están entrelazadas, porque detrás de cada gran movimiento histórico, detrás de cada conflicto o alianza, hay una dimensión espiritual que impulsa las acciones humanas y redefine el curso de las naciones. Vivimos tiempos donde la confusión reina, donde las voces se multiplican y las verdades parecen diluirse en medio del ruido. Pero hay señales, hay advertencias y hay un llamado que resuena con fuerza para todo aquel que tenga oídos para oír. Lo que hemos visto en este video no es una simple coincidencia histórica ni una teoría más.
Es una realidad espiritual profunda que nos muestra que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de antiguas profecías. Los grandes imperios, los conflictos entre naciones, el resurgir de alianzas impensadas, todo forma parte de un plan mucho más grande de lo que imaginamos. Y en medio de todo esto, tú y yo tenemos una decisión que tomar. ¿Seguiremos ignorando las señales o abriremos los ojos para entender los tiempos que estamos viviendo? Este no es el momento para el miedo, sino para la preparación. No es momento para dormir, sino para despertar. El conocimiento es poder, pero la verdad nos hace libres. Y si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó a ver con más claridad lo que está sucediendo en el mundo y lo que está por venir, entonces no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos, tu familia, tu comunidad. Alguien más necesita escuchar esto. Gracias por llegar hasta aquí. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga grandemente. Hasta el próximo video.